Bienvenidos a un viaje en el tiempo, a una era donde la Tierra retumbaba bajo los pasos de una bestia colosal. Un depredador implacable, el rey indiscutible del Cretácico, el Tyrannosaurus Rex. Con una longitud de más de 12 metros y un peso que superaba las 7 toneladas, el T-Rex dominaba los ecosistemas hace más de 65 millones de años. Conocido por sus poderosas mandíbulas y dientes afilados como cuchillas, era un cazador formidable que inspiraba terror en cualquier criatura que cruzara su camino. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre este gigante prehistórico? ¿Era un cazador solitario o trabajaba en equipo? ¿Cómo se comportaba en su entorno? Y lo más importante, ¿qué nos dicen los últimos descubrimientos científicos sobre su verdadero papel en el mundo de los dinosaurios? Acompáñanos mientras exploramos la historia, la ciencia y los mitos detrás del Tyrannosaurus Rex. Descubre cómo este titán se ha convertido en un ícono de la paleontología y qué secretos sigue guardando después de millones de años. Prepárate para enfrentarte al rey de los dinosaurios. Este es el T-Rex como nunca lo habías visto. El Tyrannosaurus Rex, comúnmente conocido como T-Rex, es uno de los dinosaurios más emblemáticos y reconocibles, tanto en la cultura popular como en el ámbito científico. Este depredador colosal, que vivió hace aproximadamente 68-66 millones de años durante el período Cretácico, ha capturado la imaginación de millones de personas debido a su impresionante tamaño, su feroz apariencia y su papel como uno de los principales depredadores de su tiempo. El T-Rex era un terópodo de gran tamaño, alcanzando longitudes de más de 12 metros y pesos que podían superar las 7 toneladas. Su cráneo macizo, de aproximadamente 1,5 metros de largo, estaba diseñado para soportar fuerzas extremas, lo que le permitía ejercer una poderosa mordida capaz de destrozar huesos. Sus dientes, que podían medir hasta 30 centímetros, eran afilados y aserrados, perfectos para desgarrar carne y triturar huesos, lo que sugiere que este dinosaurio era un superdepredador en su ecosistema. A pesar de su tamaño, el T-Rex poseía una serie de características que lo hacían un cazador eficiente. Sus patas traseras eran musculosas y poderosas, lo que le permitía moverse a velocidades sorprendentemente rápidas para su tamaño, aunque las estimaciones varían, con cifras que sugieren una velocidad máxima de entre 20 y 40 km/h. Esto le habría dado una ventaja significativa al cazar presas grandes. Sin embargo, sus brazos, notablemente pequeños en comparación con su cuerpo, han sido objeto de mucho debate. Aunque aparentemente débiles, algunos estudios sugieren que podrían haber tenido funciones específicas, como sujetar a la presa durante la caza o el apareamiento. El T-Rex también era un animal con un sentido del olfato extremadamente desarrollado, lo que indica que no solo era un cazador activo, sino también un carroñero oportunista. Sus grandes fosas nasales y el tamaño del bulbo olfativo, una parte del cerebro que procesa los olores, sugieren que podía detectar el olor de una presa o de un cadáver a largas distancias, lo que habría sido crucial en el entorno competitivo en el que vivía. El comportamiento social del T-Rex sigue siendo un tema de debate entre los paleontólogos. Mientras que algunos sugieren que estos dinosaurios eran solitarios, otros apuntan a la posibilidad de que cazaran en grupos, basándose en la evidencia fósil de múltiples individuos encontrados juntos. Esta teoría sugiere que, aunque los T-Rex adultos eran los depredadores más formidables, los juveniles también jugaban un papel importante en el éxito de la caza grupal, actuando de manera cooperativa. El estudio del T-Rex ha evolucionado considerablemente con el tiempo, y las tecnologías modernas, como la tomografía computarizada, TC, y el análisis de isótopos, han permitido a los científicos obtener una comprensión más profunda de su biología y ecología. Estos avances han proporcionado información sobre su crecimiento, su dieta y su fisiología, revelando que los T-Rex jóvenes crecían a un ritmo muy rápido y que probablemente tenían una esperanza de vida de unos 28 años. Además, los estudios sobre su locomoción sugieren que, aunque no era el corredor más rápido, su gran tamaño y potencia compensaban cualquier deficiencia en velocidad. El T-Rex también ha jugado un papel fundamental en la paleontología popular, siendo una figura central en museos, libros, películas y otros medios.
Su imagen ha sido utilizada para simbolizar la era de los dinosaurios y sigue siendo un sujeto de fascinación tanto para científicos como para el público en general. Sin embargo, a pesar de su fama, el T-Rex sigue siendo un enigma en muchos aspectos. Cada nuevo descubrimiento desafía o refuerza las teorías existentes, y es probable que continuemos aprendiendo más sobre este asombroso depredador en los años venideros. En resumen, el Tyrannosaurus Rex era un depredador formidable que dominó su ecosistema durante el Cretácico tardío. Su combinación de tamaño, fuerza, velocidad y agudo sentido del olfato lo convirtieron en uno de los mayores depredadores de todos los tiempos. Aunque hemos aprendido mucho sobre esta fascinante criatura, el T-Rex sigue siendo objeto de intenso estudio y debate, lo que asegura que seguirá siendo una figura central en la paleontología durante mucho tiempo. La mordida del Tyrannosaurus Rex es una de las más potentes que haya existido en la historia de la vida en la Tierra. Imagínate un depredador tan formidable que con una sola mordida podía pulverizar huesos, destrozar carne y aplastar todo lo que se interpusiera en su camino. La mandíbula del T-Rex era una auténtica máquina de destrucción, diseñada para ejercer una fuerza colosal, muy superior a la de cualquier animal terrestre conocido, tanto de su época como de la actualidad. Los científicos estiman que la mordida del T-Rex podía generar una fuerza de hasta 8.000 kilogramos, lo que equivale al peso de un elefante adulto concentrado en el filo de sus dientes. Esta potencia le daba una ventaja letal en la caza, permitiéndole no solo capturar a sus presas, sino literalmente triturarlas. Sus dientes, que podían alcanzar los 30 centímetros de largo, estaban perfectamente adaptados para cortar carne y aplastar huesos. A diferencia de muchos depredadores modernos que se limitan a desgarrar o a morder para capturar, el T-Rex podía penetrar profundamente en la carne y los huesos con una presión tan inmensa que convertía en polvo todo lo que mordía. El diseño de su cráneo también jugaba un papel crucial en la potencia de su mordida. Con un cráneo masivo y robusto, sostenido por un cuello corto y extremadamente musculoso, el T-Rex podía aplicar esta tremenda fuerza de manera precisa y efectiva. Los músculos que movían su mandíbula eran descomunales, lo que le permitía cerrar sus mandíbulas con una velocidad y fuerza aterradoras. Esta capacidad de aplastar huesos con facilidad sugiere que no dejaba nada de su presa, aprovechando al máximo cada oportunidad de alimentarse. Pero no solo la fuerza física hacía de la mordida del T-Rex un arma devastadora. Su estructura dental también contribuía a su letalidad. Sus dientes, curvados y aserrados, eran como cuchillas gigantes diseñadas no solo para cortar, sino para desgarrar y aplastar simultáneamente. Con cada mordida, los dientes del T-Rex atravesaban carne y hueso como si fueran mantequilla, dejando poco o nada de una presa sin ser consumido. Lo que hace aún más fascinante esta bestia es que no solo utilizaba su mordida para cazar. El T-Rex era probablemente también un carroñero oportunista, utilizando su poderosa mandíbula para destrozar los restos de otros animales y extraer la máxima cantidad de nutrientes. Esta capacidad para consumir tanto carne fresca como restos óseos le daba una ventaja evolutiva significativa, asegurando que siempre tuviera acceso a alimento en un entorno competitivo. En resumen, la mordida del T-Rex era una de las armas más formidables jamás vistas en el reino animal. Con una fuerza tan extrema que podía pulverizar huesos y una precisión mortal que dejaba pocas oportunidades de escape a sus presas, este dinosaurio dominaba su entorno con una eficacia brutal. Es esta combinación de poder crudo y diseño natural lo que sigue fascinando a científicos y entusiastas por igual, reafirmando al T-Rex como uno de los depredadores más temibles que jamás haya existido. La mordida del Tyrannosaurus Rex es incomparable con la de cualquier animal que viva en la actualidad. Para entender mejor su potencia, podemos compararla con la mordida de uno de los depredadores más poderosos de nuestros días, el cocodrilo del Nilo. Este reptil, con una mordida que alcanza aproximadamente los 2.260 kilogramos de fuerza, es capaz de partir huesos y aplastar a sus presas con una efectividad impresionante. Sin embargo, la mordida del T-Rex era casi 4 veces más potente, alcanzando hasta 8.000 kilogramos de fuerza.
Para poner esto en perspectiva, un gran tiburón blanco, uno de los depredadores más temidos del océano, genera una mordida de aproximadamente 1.800 kilogramos. Comparado con el T-Rex, estas cifras palidecen, lo que subraya la brutal potencia de la mordida del dinosaurio. Ningún animal vivo hoy en día se acerca siquiera a la fuerza que el T-Rex podía ejercer con sus mandíbulas. Ahora, si consideramos si la mordida del T-Rex podría romper metales, la respuesta es fascinante. El acero, por ejemplo, tiene una resistencia a la compresión que varía, pero en general, una mordida de 8.000 kilogramos sería capaz de dañar ciertos metales blandos, como el aluminio, y causar deformaciones significativas en otros metales más duros. Sin embargo, romper completamente un metal como el acero estructural, utilizado en construcciones y vehículos, requeriría una fuerza aún mayor que la que el T-Rex podía generar. Dicho esto, lo que hace que la mordida del T-Rex sea tan devastadora no es solo su fuerza bruta, sino también el diseño de sus dientes y la forma en que se distribuía esa fuerza. Sus dientes no estaban diseñados para cortar metales, sino para triturar huesos y carne con una precisión letal. Si bien es improbable que un T-Rex pudiera destrozar un trozo de acero grueso, su mordida sería más que capaz de causar daños severos a objetos de metal más delgado, como ciertos tipos de láminas o partes de vehículos más ligeros. En resumen, la mordida del T-Rex era un fenómeno de la naturaleza, capaz de eclipsar a los depredadores actuales en términos de fuerza y letalidad. Si bien su poder no estaba destinado a romper metales como los que usamos hoy en día, la capacidad de este dinosaurio para destrozar y pulverizar huesos lo convierte en uno de los depredadores más formidables que hayan existido jamás. Los brazos diminutos del Tyrannosaurus Rex han sido objeto de mucha especulación y debate entre los paleontólogos durante años. A primera vista, estos brazos parecen ridículamente pequeños en comparación con el tamaño masivo del resto del cuerpo del T-Rex. Sin embargo, estos miembros no eran vestigiales ni inútiles. Al contrario, cumplían funciones importantes que, aunque no tan obvias como sus colosales mandíbulas, fueron clave en la vida de este formidable depredador. Primero, es importante entender que los brazos del T-Rex, aunque cortos, eran extremadamente fuertes. Cada brazo tenía un tamaño que alcanzaba cerca de 1 metro de largo y estaba dotado de musculatura robusta, con un solo dedo equipado con una garra curva. Se estima que cada brazo podría haber levantado hasta 200 kilogramos, lo que sugiere que estos miembros estaban lejos de ser ineficaces. Aunque no se usaban para capturar presas o defenderse de otros depredadores, como se pensaba en el pasado, tenían un propósito distinto y específico. Una de las teorías más aceptadas es que los brazos del T-Rex jugaban un papel crucial en la sujeción de las presas durante los ataques. Mientras sus poderosas mandíbulas se encargaban de triturar carne y huesos, los brazos podrían haber ayudado a mantener una presa en posición o estabilizar al animal durante la lucha. Esto habría sido particularmente útil cuando se enfrentaba a presas grandes y vigorosas que luchaban por liberarse. Los brazos también podrían haber servido como una herramienta adicional para mantener el equilibrio durante ciertos movimientos o ataques rápidos. Otra posibilidad es que los brazos del T-Rex tuvieran un papel en la reproducción. Podrían haber sido utilizados durante el apareamiento para sujetar a la pareja, evitando que se separaran mientras realizaban el acto, lo que podría haber sido crítico para la reproducción de la especie. Esta teoría sugiere que, aunque los brazos no eran necesarios para cazar, sí eran fundamentales para asegurar la continuidad de la especie. Por último, algunos paleontólogos han propuesto que los brazos diminutos del T-Rex eran una adaptación evolutiva que evitaba que fueran un estorbo durante la caza. Al reducirse en tamaño, los brazos minimizaban el riesgo de ser dañados durante la lucha con presas grandes o durante las embestidas y enfrentamientos con otros depredadores. De esta manera, el T-Rex podría concentrar toda su potencia en sus mandíbulas y en su agilidad, sin preocuparse por la protección de extremidades largas y vulnerables. En resumen, aunque los brazos del T-Rex eran pequeños en comparación con su cuerpo, estos apéndices no eran inútiles. Cumplían funciones específicas que iban desde la estabilización durante la caza hasta roles potenciales en la reproducción. Lejos de ser un error evolutivo, estos brazos eran una parte importante del diseño biológico que hacía del T-Rex uno de los depredadores más eficaces y temidos de la historia.
La idea de que un T-Rex no podía verte si te quedabas completamente quieto, popularizada por la película Jurassic Park, es una ficción cinematográfica y no está respaldada por la evidencia científica. En la película, se sugiere que la visión del T-Rex estaba basada en el movimiento, lo que implicaba que si una presa permanecía inmóvil, el dinosaurio no la detectaría. Sin embargo, los estudios sobre la anatomía del cráneo y los ojos del T-Rex, así como comparaciones con los depredadores modernos, sugieren que este dinosaurio tenía una visión excepcionalmente buena. Los paleontólogos creen que el T-Rex tenía una visión binocular, lo que significa que ambos ojos podían enfocarse en un objeto, permitiéndole ver en 3 dimensiones y calcular la distancia con gran precisión. Este tipo de visión es común entre los depredadores, ya que les ayuda a juzgar la distancia a sus presas. Además, los estudios de las órbitas oculares del T-Rex indican que sus ojos eran bastante grandes, lo que habría contribuido a una agudeza visual superior, posiblemente comparable a la de aves rapaces como las águilas. Otra consideración es que el T-Rex, como otros grandes depredadores, probablemente tenía otros sentidos altamente desarrollados, como el olfato y la audición. Incluso si no hubiera podido ver a una presa inmóvil, podría haberla detectado por otros medios. Por ejemplo, se cree que tenía un sentido del olfato muy agudo, lo que le habría permitido rastrear a las presas incluso en la oscuridad o en situaciones donde la visión podría haber sido limitada. En resumen, la idea de que un T-Rex no podía ver a una presa inmóvil es una invención de la película y no tiene base científica. El T-Rex era probablemente un cazador extremadamente eficaz, con una visión aguda y otros sentidos desarrollados que le permitían detectar a sus presas independientemente de si estaban en movimiento o no. Sí, la idea de que un animal depende en gran medida del movimiento para detectar a sus presas no es completamente infundada. Existen animales modernos que utilizan la visión basada en el movimiento como un componente importante de su caza. Uno de los ejemplos más conocidos es el de las ranas y otros anfibios. Estos animales tienen una visión que es especialmente sensible al movimiento y a menudo ignoran objetos que no se mueven. Las ranas, por ejemplo, suelen atacar solo a presas que se mueven, como insectos que vuelan o saltan cerca de ellas. Si un objeto está completamente inmóvil, es posible que no lo perciban como alimento. Otro ejemplo son los depredadores como los gatos, tanto domésticos como salvajes, que muestran una mayor atención a los objetos en movimiento. Aunque los gatos tienen una excelente visión general, están especialmente sintonizados para detectar movimiento, lo que les permite cazar presas rápidas y escurridizas. Sin embargo, a diferencia de lo que se sugiere en Jurassic Park con el T-Rex, los gatos no son incapaces de ver objetos inmóviles. Simplemente son más sensibles al movimiento porque es una señal directa de la presencia de una posible presa. Aunque estos animales dependen del movimiento para cazar o reaccionar a su entorno, no significa que sean completamente ciegos a los objetos estáticos. Incluso los animales con visión sensible al movimiento tienen otros sentidos, como el olfato y la audición, que complementan su percepción y les permiten interactuar con su entorno de manera más completa. En conclusión, si bien existen animales que dependen en mayor medida del movimiento para detectar a sus presas, la idea de que un depredador como el T-Rex sería incapaz de ver una presa inmóvil es exagerada y simplista. El T-Rex probablemente tenía una combinación de sentidos altamente desarrollados que lo convertían en un cazador formidable, capaz de detectar presas inmóviles mediante la vista y otros sentidos. El debate sobre si el Tyrannosaurus Rex fue un cazador activo, carnívoro, o un carroñero ha sido uno de los temas más discutidos en la paleontología desde hace décadas. Este debate surge de la interpretación de diversas evidencias fósiles, y aunque en los últimos años ha habido avances en la comprensión del comportamiento del T-Rex, todavía no existe un consenso absoluto. Aquí te presento los argumentos de ambos lados. El T-Rex como cazador activo. Los defensores de la idea de que el T-Rex era un cazador feroz y activo basan su argumento en varias características físicas. Dientes poderosos y afilados. Los dientes del T-Rex eran largos, con bordes dentados y extremadamente robustos, ideales para morder y desgarrar carne.
Su mandíbula estaba diseñada para ejercer una presión increíble, suficiente para destrozar huesos y tendones. Estas características sugieren que era capaz de cazar y matar grandes presas. Ojos hacia adelante y visión estereoscópica. A diferencia de los carroñeros modernos, que suelen tener los ojos a los lados de la cabeza, el T-Rex tenía ojos orientados hacia adelante, lo que le daba una visión binocular, permitiéndole juzgar distancias con precisión, una habilidad crucial para un depredador en la caza. Evidencia de comportamiento de caza. Se han encontrado fósiles de otros dinosaurios con marcas de dientes de T-Rex, algunas de las cuales muestran signos de cicatrización. Esto sugiere que estos animales fueron atacados mientras aún estaban vivos, lo que apoya la idea de que el T-Rex cazaba activamente. El T-Rex como carroñero, por otro lado, algunos paleontólogos han sugerido que el T-Rex podría haber sido principalmente un carroñero, aprovechándose de presas muertas o moribundas. Tamaño y fuerza. Aunque el T-Rex era enorme y poderoso, algunos argumentan que su tamaño podría haberlo hecho lento y poco ágil, lo que dificultaría la caza de presas rápidas. Según esta teoría, sería más fácil para un T-Rex usar su tamaño y fuerza para ahuyentar a otros depredadores de una carcasa y alimentarse de restos. Brazos pequeños. Los brazos diminutos del T-Rex, a menudo considerados desproporcionados para su cuerpo, han sido interpretados por algunos como evidencia de que no necesitaba usarlos para sujetar presas, como lo hacen muchos depredadores modernos. Esto podría sugerir un estilo de vida más orientado al carroñeo. Comparaciones con animales modernos. Algunos científicos han comparado al T-Rex con animales como los buitres, que son principalmente carroñeros y tienen mandíbulas y garras poderosas para romper los huesos de cadáveres ya muertos. Sin embargo, esto es más especulativo que basado en evidencia directa. La posición más aceptada hoy en día, en la actualidad, muchos paleontólogos creen que la dicotomía entre cazador y carroñero es demasiado rígida. Es probable que el T-Rex, como muchos depredadores modernos, haya sido oportunista, un cazador cuando la situación lo requería y un carroñero cuando era posible. Por ejemplo, los leones y hienas en la actualidad cazan activamente, pero también roban presas y se alimentan de cadáveres cuando tienen la oportunidad. El T-Rex pudo haber utilizado su poderoso sentido del olfato para detectar cadáveres a grandes distancias, pero también estaba lo suficientemente bien equipado físicamente como para derribar grandes presas vivas. Por lo tanto, es posible que este dinosaurio icónico no fuera exclusivamente cazador o carroñero, sino que combinara ambas estrategias para sobrevivir en su entorno. Este enfoque dual, que considera al T-Rex como un depredador oportunista, es cada vez más aceptado en la comunidad científica, ofreciendo una visión más completa y realista del estilo de vida de este formidable dinosaurio. El Tyrannosaurus Rex, con su imponente tamaño y potencia, no era el único depredador en su entorno, y aunque se encontraba en la cima de la cadena alimenticia, no estaba exento de enfrentar rivalidades y competencias. Durante el período Cretácico tardío, el T-Rex compartía su hábitat con otros grandes depredadores, algunos de los cuales representaban una amenaza, aunque no necesariamente en combates directos. Una de las posibles rivalidades del T-Rex podría haber sido con otros tiranosáuridos más pequeños que habitaban las mismas regiones, como el Daspletosaurus. Aunque eran parientes cercanos, es posible que ambos compitieran por presas similares. El Daspletosaurus, más pequeño y ágil, podría haber tenido la ventaja en la caza de presas más rápidas o en terrenos más difíciles, mientras que el T-Rex, con su tamaño colosal, podría haber dominado en áreas abiertas y con presas más grandes. Es probable que estas especies evitaban confrontaciones directas, dividiendo el territorio y los recursos de alguna manera. Pero cuando los encuentros sucedían, la competencia por el alimento habría sido intensa. Además de otros tiranosáuridos, el T-Rex podría haber tenido rivalidad con grandes reptiles voladores, como los pterosaurios. Aunque estos no eran depredadores terrestres directos, habrían competido por carroña y restos de presas, una fuente importante de alimento para ambos. En este caso, el T-Rex podría haberse visto obligado a defender sus presas o carroña de los pterosaurios más grandes, que también podían detectar cadáveres a largas distancias y aprovecharse de ellos. Otra forma de rivalidad que el T-Rex pudo haber experimentado
fue con miembros de su propia especie. La competencia intraspecífica es común entre los grandes depredadores, y el T-Rex no sería una excepción. Es posible que los machos compitieran entre sí por el control de territorios, por el acceso a las hembras o por las presas más abundantes. Las cicatrices y heridas encontradas en algunos fósiles de T-Rex sugieren que hubo combates entre ellos, posiblemente durante la temporada de apareamiento o en disputas territoriales. La rivalidad entre el T-Rex y otras especies o individuos de su misma especie habría influido en su comportamiento y evolución. La necesidad de mantener el dominio territorial, defender las presas y asegurar el éxito reproductivo habría moldeado muchas de las características del T-Rex, desde su enorme tamaño hasta su poderoso sentido del olfato y su capacidad para detectar presas o rivales a grandes distancias. Aunque pocos podían rivalizar con el T-Rex en su apogeo, su existencia estaba marcada por una constante competencia por los recursos, lo que hacía de su vida una lucha perpetua por la supremacía en un mundo lleno de peligros y desafíos. El Tyrannosaurus Rex, uno de los dinosaurios más icónicos y fascinantes, tenía una apariencia que ha capturado la imaginación del público durante más de un siglo. Los recientes descubrimientos y avances en la paleontología han proporcionado una visión más precisa y detallada sobre cómo era realmente este gigantesco carnívoro. Piel y cubierta corporal. Durante mucho tiempo, se pensó que el T-Rex estaba cubierto de una piel escamosa, similar a la de los lagartos modernos. Sin embargo, descubrimientos recientes sugieren que, al igual que sus parientes más cercanos, los terópodos, el T-Rex podría haber tenido una cobertura de plumas, especialmente en sus etapas juveniles. Los restos de plumas no se han encontrado directamente en fósiles de T-Rex, pero evidencias en parientes cercanos y estudios sobre la evolución de las plumas en dinosaurios sugieren que podría haber tenido una apariencia parcialmente plumosa, al menos en las primeras etapas de su vida. Postura y movimiento, el T-Rex era un dinosaurio bípedo, caminando sobre sus dos poderosas patas traseras. Su postura era erguida, con la cabeza y el cuello levantados. Aunque el T-Rex es a menudo retratado en una postura inclinada hacia adelante, los estudios modernos sugieren que su postura era más vertical, con el cuerpo y la cabeza alineados de una manera que maximizaría la eficiencia en la caza y el equilibrio. En resumen, el Tyrannosaurus Rex era una criatura impresionante, con una combinación de características físicas que reflejaban su papel como uno de los depredadores más formidables de su tiempo. Su tamaño colosal, sus poderosas mandíbulas y su apariencia imponente lo convertían en un rival temido y un depredador extremadamente eficaz en el ecosistema del Cretácico. El Tyrannosaurus Rex, uno de los dinosaurios más emblemáticos, está asociado exclusivamente con el período Cretácico, específicamente con la parte final de esta era, hace aproximadamente entre 68 y 66 millones de años. No hay evidencia de que el T-Rex haya vivido en épocas anteriores al Cretácico o en períodos posteriores. Antecedentes del T-Rex. Aunque el T-Rex en sí mismo vivió exclusivamente en el Cretácico, sus antecedentes se encuentran en la evolución de los terópodos, un grupo de dinosaurios carnívoros que incluye una amplia variedad de especies a lo largo de diferentes períodos. Los terópodos evolucionaron desde el Jurásico temprano hasta el Cretácico, con numerosos grupos de dinosaurios carnívoros desarrollando características cada vez más especializadas. Algunos de los antepasados del T-Rex se encuentran en el Jurásico, aunque estos ancestros eran significativamente diferentes en tamaño y forma. Los terópodos más primitivos de esta época, como el Coelophysis, tenían características básicas que se fueron desarrollando en formas más avanzadas durante el período Cretácico. A medida que los terópodos evolucionaron, se dieron adaptaciones que llevaron a la aparición de formas más grandes y especializadas como el T-Rex. Evolución y desarrollo. El T-Rex pertenece a la familia de los Tyrannosauridae, que es parte de un grupo más amplio conocido como los Theropoda. Los primeros miembros de esta familia aparecieron en el Cretácico temprano y a lo largo del período se diversificaron y evolucionaron en formas cada vez más grandes y especializadas. Los antepasados cercanos del T-Rex, como el Albertosaurus y el Gorgosaurus, vivieron antes que el T-Rex y compartieron muchas características similares,
pero con tamaños menores y adaptaciones ligeramente diferentes. El estudio de los fósiles ha proporcionado una cronología bastante precisa sobre la aparición y desaparición de diferentes especies de dinosaurios. Los fósiles de T-Rex han sido encontrados en formaciones rocosas del Cretácico tardío, como la formación Hell Creek en América del Norte, y no hay evidencia que sugiera que estos dinosaurios vivieron fuera de este periodo. En resumen, el Tyrannosaurus Rex es un representante del Cretácico tardío, y no se conocen evidencias de que haya existido en periodos anteriores o posteriores. Su evolución forma parte de una larga historia de desarrollo dentro del grupo de los terópodos, que se remonta al Jurásico, pero su existencia como especie concreta está limitada a la última parte del Cretácico. En la realidad paleontológica, el Tyrannosaurus Rex no coexistió con dinosaurios como el Spinosaurus o el Giganotosaurus. La representación de estos dinosaurios en películas como las de Jurassic Park a menudo mezcla hechos científicos con elementos de ficción para crear una narrativa emocionante. Pero en la vida real, los tiempos y lugares de existencia de estos grandes depredadores eran diferentes. Coexistencia en el Cretácico. El Tyrannosaurus Rex vivió durante el Cretácico tardío, específicamente en los últimos 68 a 66 millones de años. Sus fósiles se han encontrado en América del Norte, en lo que hoy es Estados Unidos y Canadá. Spinosaurus. El Spinosaurus, por otro lado, vivió durante el Cretácico medio, aproximadamente hace unos 112 a 93 millones de años. Sus fósiles se han encontrado en lo que hoy es el norte de África, muy lejos de los hábitats del T-Rex en América del Norte. El Spinosaurus es conocido por sus adaptaciones semiacuáticas y su tamaño imponente, pero no coexistió en la misma región ni en el mismo período que el T-Rex. Giganotosaurus, el Giganotosaurus, otro gran terópodo, vivió durante el Cretácico tardío, pero en el hemisferio sur, específicamente en lo que hoy es Argentina. Los fósiles del Giganotosaurus datan de aproximadamente hace unos 98 millones de años. Aunque el Giganotosaurus y el T-Rex son contemporáneos en el sentido de que ambos vivieron en el Cretácico, nunca coexistieron porque sus áreas geográficas estaban separadas por miles de kilómetros. Diversidad y rivalidades. Los dinosaurios carnívoros que coexistieron con el T-Rex en América del Norte incluyeron otras especies de terópodos, como el Albertosaurus y el Dakota Raptor, pero estos eran generalmente más pequeños en comparación con el T-Rex. El T-Rex era el depredador dominante de su ecosistema, y aunque hubo competidores y posibles conflictos entre distintas especies de dinosaurios carnívoros, estos conflictos se limitaban a las especies que compartían la misma región y período. En conclusión, el T-Rex no compartió su hábitat con dinosaurios como el Spinosaurus o el Giganotosaurus, ya que estos vivieron en épocas y regiones diferentes. La representación de tales encuentros en medios de entretenimiento, como en Jurassic Park, se basa en la especulación creativa más que en la evidencia científica. Sí, en la antigüedad, los fósiles de dinosaurios, incluyendo aquellos que hoy identificamos como pertenecientes a especies como el Tyrannosaurus Rex, fueron interpretados de manera muy diferente a como los entendemos hoy. La idea de que los fósiles pertenecían a dragones u otras criaturas míticas era común debido a la falta de conocimiento científico y al marco cultural de la época. En particular, los fósiles de grandes reptiles prehistóricos, con sus huesos imponentes y a veces fragmentarios, a menudo se asociaban con leyendas y mitos de dragones y otras bestias fantásticas. Estos fósiles, encontrados en distintas partes del mundo, despertaban la imaginación y la curiosidad, pero sin una comprensión científica adecuada, se recurría a explicaciones basadas en lo que se conocía en ese momento. Fósiles y dragones. Dragones en la cultura popular. En muchas culturas antiguas, los dragones eran figuras prominentes en mitos y leyendas. Estos seres a menudo se describían como enormes reptiles o serpientes con habilidades sobrenaturales, y sus representaciones variaban desde serpientes aladas hasta monstruos con alas y fuego. Interpretaciones precientíficas. Antes de que la paleontología se estableciera como una ciencia, los restos de grandes criaturas prehistóricas encontrados en el suelo a menudo se interpretaron a través de lentes mitológicas.
Los huesos grandes y extraños, como los de lo que hoy sabemos que eran dinosaurios, podían parecerse a las descripciones de dragones en los mitos, llevando a algunas personas a asociar estos restos con las leyendas de criaturas fantásticas. Primeros hallazgos. En el siglo XIX, con el avance de la paleontología, los científicos comenzaron a clasificar y entender estos fósiles. Fue un proceso gradual en el que se dieron cuenta de que muchos de los grandes huesos y dientes descubiertos pertenecían a reptiles prehistóricos, que no eran dragones, sino criaturas reales del pasado de la Tierra. Ejemplos de interpretación. Por ejemplo, el hallazgo de huesos grandes en China a veces se asociaba con dragones en la mitología china y en la cultura europea. Restos de grandes dinosaurios o mamíferos prehistóricos a veces se interpretaron como huesos de dragones o gigantes. Hoy en día, sabemos que estos restos fósiles pertenecen a dinosaurios y otras criaturas prehistóricas, y la paleontología nos ha proporcionado una comprensión mucho más precisa de estas fascinantes criaturas que una vez se pensaban parte de la mitología. La ciencia ha permitido a los investigadores reconstruir la vida de estos animales extintos, entendiendo su biología, ecología y evolución mucho más allá de las leyendas antiguas. El Tyrannosaurus Rex, uno de los dinosaurios más conocidos y fascinantes, está envuelto en una serie de curiosidades que sorprenden y asombran. Aquí tienes algunas curiosidades sobre el T-Rex que tal vez no imaginas. Oído excepcional. El T-Rex tenía un oído increíblemente agudo, capaz de captar frecuencias bajas y altas. Esto sugiere que podría haber tenido un sentido del oído muy desarrollado, lo que le habría ayudado a detectar presas y depredadores a distancias considerables. Sus capacidades auditivas eran comparables a las de aves modernas, que también son excelentes oyentes. Dientes de cuchillo. Los dientes del T-Rex no solo eran afilados, sino también increíblemente fuertes. Cada diente podía soportar presiones de hasta 4.000 libras, 1.800 kg, lo que le permitía triturar huesos con facilidad. Esta fuerza de mordida es superior a la de cualquier otro animal moderno conocido, incluyendo los cocodrilos más grandes. Visión nocturna. Algunos estudios sugieren que el T-Rex podría haber tenido una buena visión nocturna. La estructura de sus ojos y su capacidad de captar luz baja podrían haberle permitido cazar en condiciones de poca luz, similar a cómo los grandes felinos modernos operan al amanecer o al atardecer. El misterio de las manos pequeñas. Las pequeñas extremidades delanteras del T-Rex han sido un misterio durante mucho tiempo. Aunque eran diminutas en comparación con el tamaño de su cuerpo, las investigaciones han revelado que estas manos podían sostener una fuerza sorprendente y podrían haber sido utilizadas para agarrar presas o para otros comportamientos específicos. Crecimiento rápido. El T-Rex tenía un ritmo de crecimiento increíblemente rápido. Se estima que estos dinosaurios crecían hasta 2.3 kilogramos, 5 libras por día durante sus años juveniles, alcanzando su tamaño completo en solo unos 20 años. Este rápido crecimiento le permitió convertirse en uno de los depredadores más dominantes de su época en un tiempo relativamente corto. Posible plumaje. Aunque se ha debatido mucho al respecto, hay evidencias que sugieren que algunos T-Rex jóvenes podrían haber tenido un plumaje primitivo. Esto se basa en descubrimientos de parientes cercanos como el Dillong paradoxus, que sí mostraban características plumosas. Este plumaje podría haber servido para la termorregulación o el camuflaje, sensibilidad en la cola. La cola del T-Rex no solo era larga y poderosa, sino que también estaba llena de sensores nerviosos. Esto le permitía tener un gran control sobre su balance y movimientos, y también le habría ayudado en la comunicación y en la detección de amenazas o presas. Recuperación de información a través de huesos. Los paleontólogos han encontrado trazas de colágeno en algunos fósiles de T-Rex, lo que ha permitido estudiar aspectos como la salud y la dieta del dinosaurio. Esto también ha proporcionado información sobre cómo el T-Rex metabolizaba los nutrientes y cómo era su biología general. Fósiles con evidencias de enfermedades. Algunos fósiles de T-Rex muestran signos de enfermedades óseas y traumas, lo que ofrece una ventana a las dificultades que enfrentaron estos animales. Por ejemplo, se han encontrado marcas en los huesos que indican infecciones y fracturas, lo que sugiere que el T-Rex llevaba una vida llena de desafíos y combates. Competencia con otros depredadores.
Aunque se ha popularizado la imagen del T-Rex como un depredador solitario, en realidad podría haber competido con otros grandes depredadores en su entorno. El T-Rex vivió en un ecosistema donde también estaban presentes otros grandes dinosaurios carnívoros, como el Alamosaurus y el Troodon, lo que podría haber llevado a intensas competiciones por recursos. Estas curiosidades nos ofrecen una visión más completa y matizada del T-Rex, mostrando que, aunque es conocido por su tamaño y ferocidad, también tenía aspectos de su biología y comportamiento que son fascinantes y complejos. La orina del Tyrannosaurus Rex, como la de otros dinosaurios, tenía una composición que reflejaba aspectos de su metabolismo y dieta, pero no hay evidencia directa que sugiera beneficios específicos de su orina en comparación con la de otros dinosaurios. Sin embargo, hay algunos puntos interesantes a considerar sobre la orina de los dinosaurios en general, y cómo podría haber sido relevante en su contexto. Manejo de desechos metabólicos. La orina es una forma en la que los animales eliminan desechos metabólicos, como el nitrógeno y el exceso de sales. En los dinosaurios carnívoros, como el T-Rex, la orina contenía productos de desecho derivados de la digestión de grandes cantidades de proteínas y carne. La capacidad para procesar estos desechos de manera eficiente era crucial para la salud y el funcionamiento general del organismo. Estrategia de ahorro de agua. La forma en que un dinosaurio maneja sus desechos puede tener implicaciones para su eficiencia en el uso del agua. Aunque los detalles específicos sobre la orina del T-Rex son escasos, los reptiles modernos, como los cocodrilos y las aves, tienen estrategias adaptativas para conservar agua. Los dinosaurios podrían haber desarrollado mecanismos similares para minimizar la pérdida de agua, lo cual es crucial en ambientes áridos o variables. Posibles efectos en el entorno. La orina de los dinosaurios podría haber tenido un impacto en su entorno inmediato, similar a cómo los excrementos y desechos de animales modernos afectan la ecología local. En algunos casos, los desechos de grandes depredadores pueden influir en la composición del suelo y la vegetación a través de la liberación de nutrientes y otros compuestos. Detección de presencia y comunicación. Aunque es especulativo, en el reino animal, las orinas pueden contener compuestos químicos que sirven para marcar territorio o comunicarse con otros miembros de la especie. En el caso del T-Rex, es posible que la orina jugara un papel en la señalización de su presencia o en la comunicación con otros dinosaurios, aunque no hay pruebas directas de esto. Investigaciones fósiles. Los paleontólogos han logrado analizar algunos aspectos de la biología de los dinosaurios a través de la química de sus huesos y tejidos fosilizados, pero el estudio directo de la orina de dinosaurios es extremadamente raro debido a la naturaleza de la preservación fósil. Las investigaciones en este campo suelen centrarse en los restos óseos y otros tejidos que ofrecen más información sobre el metabolismo y la salud de los dinosaurios. En resumen, aunque no tenemos información detallada sobre los beneficios específicos de la orina del T-Rex en comparación con otros dinosaurios, podemos inferir que, al igual que en otros animales, su composición reflejaba aspectos de su metabolismo y su adaptación al entorno. La investigación sobre los dinosaurios y sus funciones biológicas continúa avanzando, lo que podría revelar más detalles en el futuro sobre cómo estos animales manejaban sus desechos y cómo esto influía en su vida diaria y en su ecosistema. La orina del Tyrannosaurus Rex, como en otros animales, podría haber presentado varios inconvenientes o desafíos. Estos inconvenientes estarían relacionados principalmente con la eliminación de desechos metabólicos y el impacto en el entorno. Aquí algunos puntos a considerar. Exceso de sales y desechos metabólicos. La orina es el principal medio por el cual los animales eliminan desechos metabólicos como el amoníaco, urea y sales. En un depredador grande como el T-Rex, la concentración de estos desechos podría haber sido bastante alta debido a su dieta rica en proteínas. Esto podría haber llevado a problemas como la deshidratación, si el dinosaurio no tenía acceso a suficiente agua para compensar la pérdida de fluidos y evitar la acumulación de sales en su cuerpo. Riesgo de deshidratación. En climas secos o en ambientes con recursos hídricos limitados,
La necesidad de procesar y excretar grandes cantidades de desechos podría haber incrementado el riesgo de deshidratación para el T-Rex. Los grandes depredadores necesitan un equilibrio preciso de agua para mantenerse saludables, y el manejo de sus desechos podría haber sido un desafío en ciertas condiciones ambientales. Impacto en el entorno. La orina de grandes animales depredadores puede tener un impacto en el entorno. En ecosistemas modernos, los desechos animales pueden alterar la composición química del suelo y afectar a la vegetación circundante. Aunque este efecto podría haber sido menor en comparación con otros factores ambientales, el T-Rex podría haber contribuido a cambios locales en el hábitat a través de la acumulación de desechos. Problemas de salud relacionados con la eliminación de desechos. La excreción de grandes cantidades de desechos también podría haber llevado a problemas de salud si el T-Rex no podía eliminar estos compuestos de manera eficiente. En animales modernos, problemas en el sistema urinario pueden llevar a condiciones graves como infecciones o enfermedades renales. Aunque no hay evidencia directa de tales problemas en el T-Rex, el manejo ineficaz de desechos podría haber afectado su bienestar general. Interacción con otros animales. En un ecosistema donde el T-Rex coexistía con otros dinosaurios, la presencia de grandes cantidades de orina y otros desechos podría haber influido en la dinámica de los ecosistemas locales. Otros animales podrían haber respondido a la presencia del T-Rex, ya sea cambiando su comportamiento para evitar áreas con alta concentración de desechos, o utilizando estos desechos de alguna manera para marcar territorio o atraer presas. En resumen, la orina del T-Rex, aunque esencial para la eliminación de desechos, podría haber presentado varios inconvenientes asociados con la salud y el entorno. La gestión de desechos metabólicos es un aspecto crítico en la biología de todos los animales, y aunque no tenemos detalles específicos sobre el T-Rex, podemos suponer que enfrentaba desafíos similares a los que enfrentan los animales modernos en cuanto a la eliminación de desechos y su impacto en su entorno. El Tyrannosaurus Rex se convirtió en el rey de los dinosaurios debido a una combinación de factores evolutivos, anatómicos y ecológicos que lo colocaron en una posición dominante dentro de su ecosistema. No se trata únicamente de suerte, sino de una serie de ventajas adaptativas que lo hicieron destacar entre otros dinosaurios. Aquí te explico qué lo hizo tan notable. Evolución y adaptación eficiente. El T-Rex evolucionó en un entorno donde la competencia por recursos y la presión predatoria eran intensas. A lo largo de su evolución, desarrolló características que lo hicieron un depredador excepcionalmente eficaz. Su tamaño enorme, combinado con una estructura ósea robusta y una musculatura poderosa, le permitió dominar a otros animales en su hábitat. Potente mordida. Una de las ventajas más destacadas del T-Rex fue su mordida extremadamente poderosa. Sus mandíbulas, capaces de generar una fuerza de hasta 6.000 kilogramos, le permitieron triturar huesos y capturar presas grandes con eficacia. Esta potencia masticatoria le dio una ventaja significativa sobre otros carnívoros que no podían competir con su capacidad para desgarrar carne y hueso. Estructura corporal imponente. Con una longitud de hasta 12 metros y una altura que superaba los 4 metros en el hombro, el T-Rex era un gigante entre los dinosaurios carnívoros. Su tamaño no solo intimidaba a otros depredadores, sino que también le proporcionaba una ventaja en la caza de presas grandes que podrían haber incluido herbívoros de gran tamaño como los ceratopsianos y los hadrosaurios. Sentidos agudos. Aunque su visión era diferente a la de los animales modernos, el T-Rex poseía sentidos agudos que le ayudaban a cazar. Sus fosas nasales eran grandes y eficientes para detectar olores, y su capacidad auditiva también era avanzada, permitiéndole percibir a sus presas con precisión. Habilidad para la caza y el dominio del territorio. La combinación de fuerza, tamaño y agilidad le permitió al T-Rex convertirse en un depredador alfa en su ecosistema. Su presencia como superdepredador influyó en las dinámicas de la fauna, manteniendo a otras especies en una posición de subordinación. Impacto en la cultura popular. El T-Rex se ha convertido en un icono cultural debido a su apariencia impresionante y su rol destacado en la historia de la paleontología. Películas, documentales y museos han contribuido a su fama,
presentándolo como el epítome del poder y la dominancia en el reino de los dinosaurios. Interacción con el ecosistema. La capacidad del T-Rex para adaptar su comportamiento y estrategias de caza a las condiciones cambiantes de su entorno le permitió prosperar durante su época. Su éxito como depredador le permitió dominar un ecosistema competitivo y dejar una huella duradera en la historia de la vida prehistórica. En resumen, el éxito del T-Rex como el rey de los dinosaurios se debe a una combinación de características físicas formidables, habilidades de caza avanzadas y su capacidad para dominar su ecosistema. Su fama y estatus no son solo el resultado de suerte, sino de una evolución efectiva y una adaptación impresionante que le permitió destacarse entre los muchos dinosaurios que compartieron su mundo. Su impacto duradero en la cultura popular también ha ayudado a consolidar su lugar como uno de los depredadores más famosos de la historia. Aunque el Tyrannosaurus Rex es conocido por su imponente tamaño, fuerza y agilidad, también tenía varias debilidades que limitaban sus capacidades y afectaban su vida diaria. A pesar de ser un depredador formidable, estas debilidades podrían haber influido en su comportamiento y supervivencia en el entorno complejo del Cretácico. Uno de los aspectos más notables es el tamaño de sus brazos. Aunque se ha debatido mucho sobre la función exacta de estos miembros diminutos, es evidente que no eran particularmente útiles para la captura o manipulación de presas. A diferencia de otros depredadores contemporáneos como el Velociraptor, que contaban con garras afiladas y móviles, los brazos del T-Rex eran cortos y relativamente débiles en comparación con su cuerpo. Esto limita su capacidad para interactuar físicamente con su entorno o con sus presas, dejándolo dependiente de su boca y sus garras para la caza y la alimentación. Otra debilidad significativa es su visión, que ha sido objeto de considerable especulación. Aunque no se ha demostrado que el T-Rex tuviera una visión basada únicamente en el movimiento, como se ha popularizado en la cultura popular, su capacidad visual podría no haber sido tan aguda como la de otros depredadores modernos. La visión binocular, que es importante para calcular distancias y detectar presas, podría haber sido menos desarrollada en comparación con la de algunos de sus contemporáneos. El T-Rex también tenía ciertas limitaciones en términos de movilidad. Aunque era un corredor relativamente rápido para su tamaño, no era tan ágil como otros dinosaurios más pequeños o más especializados. Su enorme tamaño y masa corporal podrían haber hecho que los movimientos rápidos fueran menos eficientes, y su velocidad máxima podría haber sido limitada en comparación con otros cazadores contemporáneos que podían moverse con mayor rapidez. Además, el T-Rex podría haber enfrentado desafíos relacionados con su dieta. Aunque era un depredador dominante, su dependencia de grandes cantidades de carne podría haber hecho que fuera vulnerable a la escasez de presas durante periodos de disminución de la población. Las fluctuaciones en la disponibilidad de alimento podrían haber afectado su capacidad para mantener su tamaño y energía, afectando potencialmente su éxito como depredador. Por último, la competencia con otros depredadores también habría sido una debilidad significativa. Aunque el T-Rex era el depredador dominante en su ecosistema, no estaba exento de competencia con otros carnívoros, como el Giganotosaurus y el Spinosaurus en otras regiones. Esta competencia podría haber llevado a enfrentamientos ocasionales y luchas por recursos, lo que podría haber puesto a prueba la capacidad del T-Rex para mantener su estatus como superdepredador. En resumen, aunque el Tyrannosaurus Rex es aclamado por sus características impresionantes y su dominio en su ecosistema, también poseía varias debilidades significativas. Sus brazos cortos e ineficaces, posibles limitaciones en la agudeza visual, movilidad restringida debido a su tamaño y las fluctuaciones en la disponibilidad de alimentos son aspectos que influyeron en su vida diaria y en su éxito como depredador. Estos factores subrayan que, a pesar de su fama y grandeza, el T-Rex no era un ser invulnerable, sino un depredador con sus propias limitaciones y desafíos. El Tyrannosaurus Rex y el Gorgosaurus son miembros de la misma familia dentro de la vasta clasificación de los dinosaurios terópodos, específicamente dentro de la familia de los tiranosáuridos. Aunque a menudo se los considera como primos lejanos en la historia evolutiva de los dinosaurios, sus parentescos revelan una fascinante trama de evolución y adaptación que se ha desarrollado a lo largo de millones de años. El Gorgosaurus,
que vivió durante el período Cretácico, aproximadamente entre 77 y 76 millones de años atrás, es uno de los parientes más cercanos del T-Rex. Ambos dinosaurios pertenecen a la familia Tyrannosauridae, un grupo caracterizado por sus rasgos distintivos como enormes cabezas, dentaduras formidables y cuerpos robustos. Esta familia incluye algunos de los depredadores más temidos y reconocidos de su tiempo, y aunque el Gorgosaurus y el T-Rex compartían una serie de características, también presentaban diferencias notables. El Gorgosaurus era un dinosaurio carnívoro que se parecía al Tyrannosaurus Rex en muchos aspectos, pero en una escala más pequeña. Con un tamaño estimado de alrededor de 8 a 9 metros de largo, el Gorgosaurus era considerablemente más pequeño que el T-Rex, que alcanzaba longitudes de hasta 12 metros y más. A pesar de su menor tamaño, el Gorgosaurus compartía la característica clave de una poderosa mandíbula y dientes afilados, que lo convertían en un eficiente depredador de su época. Ambos dinosaurios poseían una estructura craneal robusta, con mandíbulas grandes y dientes con forma de sierra, adaptaciones que les permitían triturar huesos y desgarrar carne con gran eficacia. Sin embargo, mientras que el T-Rex vivió al final del período Cretácico, hace aproximadamente 68 a 66 millones de años, el Gorgosaurus habitaba un poco antes, en una etapa más temprana del mismo período. Esta diferencia temporal sugiere que, aunque el Gorgosaurus y el T-Rex compartían un ancestro común, el T-Rex evolucionó posteriormente y desarrolló características más avanzadas que le permitieron adaptarse a su entorno de manera diferente. La evolución del T-Rex se caracterizó por un tamaño mayor, una mayor robustez en sus huesos y una estructura muscular más potente, lo que le permitió convertirse en uno de los depredadores más temidos de su tiempo. A nivel de comportamiento y ecología, el T-Rex y el Gorgosaurus también presentaban diferencias. El T-Rex, con su tamaño masivo y su imponente presencia, probablemente se encontraba en la cima de la cadena alimentaria en su ecosistema, mientras que el Gorgosaurus, aunque igualmente formidable, competía con una variedad diferente de depredadores y presas. Estas diferencias en tamaño y en el papel ecológico reflejan la forma en que los tiranosáuridos se adaptaron a sus respectivos nichos y periodos de tiempo, demostrando una notable diversidad dentro de esta familia. En términos de fósiles, los restos del Gorgosaurus han sido encontrados en América del Norte, especialmente en lo que hoy es Canadá, mientras que el T-Rex se ha descubierto principalmente en los Estados Unidos, en estados como Montana y Wyoming. Estos hallazgos geográficos no solo destacan la distribución de estos dinosaurios en diferentes regiones, sino también las variaciones en su adaptación a distintos entornos dentro del continente norteamericano. A pesar de estas diferencias, el parentesco entre el Gorgosaurus y el Tyrannosaurus Rex es claro. Ambos dinosaurios comparten un ancestro común dentro de la familia Tyrannosauridae, lo que les confiere una serie de características similares que definen su grupo. La historia evolutiva de los tiranosáuridos revela un linaje de depredadores que evolucionaron y se diversificaron en respuesta a las cambiantes condiciones de su entorno, llevando a la aparición de algunos de los cazadores más icónicos de la prehistoria. En resumen, aunque el Gorgosaurus y el Tyrannosaurus Rex son primos lejanos dentro de la familia de los tiranosáuridos, sus diferencias en tamaño, adaptación y papel ecológico reflejan una fascinante historia de evolución y adaptación. Estos dos depredadores comparten un ancestro común y una serie de características que subrayan su relación, pero también muestran cómo los cambios en el tiempo y el espacio llevaron a la diversificación y especialización dentro de este grupo de dinosaurios prehistóricos. El final del Tyrannosaurus Rex, como el de muchos otros dinosaurios no avianos, está profundamente ligado a uno de los eventos de extinción más significativos en la historia de la Tierra, el evento de extinción del Cretácico-Paleógeno. Este evento catastrófico ocurrió hace aproximadamente 66 millones de años y marcó el fin de la era de los dinosaurios no avianos, incluyendo al imponente T-Rex. Durante el final del período Cretácico, la Tierra estaba experimentando significativos cambios ambientales y climáticos. El planeta enfrentaba fluctuaciones en el nivel del mar,
cambios en la composición atmosférica y alteraciones en los patrones climáticos. Sin embargo, el factor desencadenante más crítico que llevó a la extinción masiva fue un evento de impacto, comúnmente atribuido a la colisión de un asteroide con la superficie terrestre. Este impacto, que se cree que creó el cráter de Chicxulub en lo que hoy es la península de Yucatán en México, tuvo consecuencias devastadoras. El impacto generó una serie de efectos secundarios catastróficos. La colisión liberó una cantidad inmensa de energía, equivalente a millones de bombas atómicas, lo que causó incendios forestales a gran escala, liberó grandes cantidades de partículas y gases a la atmósfera y creó un invierno de impacto que bloqueó la luz solar durante meses, reduciendo drásticamente las temperaturas globales. Esta oscuridad y enfriamiento extremo resultaron en la destrucción de la fotosíntesis y la alteración de las cadenas alimentarias. Los ecosistemas terrestres y marinos sufrieron gravemente y la vida en la Tierra se vio severamente afectada. El Tyrannosaurus Rex, siendo uno de los depredadores más grandes y formidables de su tiempo, no fue inmune a estas condiciones extremas. Aunque el T-Rex estaba adaptado a ser un cazador y tenía un gran poder de depredación, no podía escapar de los efectos devastadores de este evento global. La falta de luz solar y el enfriamiento rápido habrían reducido la disponibilidad de plantas y, por ende, de herbívoros, que a su vez afectó a los carnívoros como el T-Rex que dependían de ellos como fuente de alimento. A medida que el clima se volvía cada vez más inhóspito y los ecosistemas colapsaban, la población de Tyrannosaurus Rex, al igual que la de otros dinosaurios no avianos, comenzó a declinar. Las condiciones extremas y los cambios rápidos en el medio ambiente hicieron que fuera casi imposible para los grandes depredadores sobrevivir. Los registros fósiles muestran que los últimos T-Rex aparecieron en el registro geológico justo antes del evento de extinción, y la evidencia sugiere que su número ya estaba en declive antes de la extinción final. El evento de extinción del Cretácico-Paleógeno no solo acabó con los dinosaurios no avianos, sino que también abrió la puerta para la evolución y diversificación de los mamíferos. La extinción de estos grandes reptiles permitió a los mamíferos, que hasta entonces eran relativamente pequeños y menos diversos, ocupar los nichos ecológicos dejados vacantes y eventualmente evolucionar hacia las formas de vida modernas que dominan hoy en día. El final del Tyrannosaurus Rex y de los dinosaurios no avianos en general representa uno de los capítulos más dramáticos en la historia de la vida en la Tierra. La combinación de un impacto catastrófico, cambios climáticos extremos y colapsos ecosistémicos resultó en una extinción masiva que selló el destino de estas criaturas prehistóricas. El T-Rex, con su imponente presencia y su dominio en los ecosistemas del Cretácico, se convirtió en un símbolo de la grandeza y el poder de los dinosaurios, pero también en un recordatorio de la fragilidad de la vida en nuestro planeta ante eventos de escala global. Eso es todo por hoy, exploradores del pasado. Si has disfrutado del fascinante viaje a través del mundo de los dinosaurios y te ha cautivado la majestuosidad de estas criaturas prehistóricas, tenemos una misión para ti. No dejes que esta aventura se quede aquí. Haz que continúe. En Mundo Dinosaurio, estamos comprometidos a llevarte a los rincones más oscuros y emocionantes del mundo de los dinosaurios. Cada semana, te ofrecemos contenido nuevo, impactante y totalmente inmersivo que te permitirá explorar la vida de estos colosos de una manera que nunca imaginaste. Pero para seguir trayéndote los mejores videos, necesitamos tu ayuda. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal y conviértete en parte de nuestra apasionada comunidad de dinosaurios. Al hacerlo, no solo te asegurarás de no perderte ni un solo episodio de nuestras emocionantes exploraciones y descubrimientos, sino que también nos apoyarás en nuestra misión de traer a la vida las maravillas del pasado. Tu suscripción es esencial para que sigamos creando contenido que te haga vibrar, soñar y asombrarte. No olvides activar las notificaciones para ser el primero en conocer nuestras últimas actualizaciones. Cada clic en el botón de suscripción y cada pulgar arriba nos impulsa a seguir adelante y a ofrecerte aún más exploraciones asombrosas. Así que hazlo ahora. Únete a Mundo Dinosaurio y acompáñanos en esta increíble travesía a través del tiempo. El reino de los dinosaurios te espera y queremos que seas parte de esta emocionante aventura.
Suscríbete ya y prepárate para más sorpresas prehistóricas.